Bien, me da mucho gusto estar con la profesora Jacqueline Jiménez Polanco de Bronx Community College de CUNY en Nueva York, quien es doctora en ciencia política por la Universidad Complutense y especialista en la política dominicana. Profesora titular, como he dicho, de la Universidad del Sistema de CUNY en Nueva York. Profesora Jiménez Polanco, ¿podría referirme cuáles son, en su opinión, las características del sistema político dominicano? Bueno, yo podría decir que en los últimos por lo menos 20 años, el sistema político dominicano se ha caracterizado por un sistema cartelizado de la política. Y cuando digo cartelizado me refiero a que el control del poder político ha estado en manos de un partido hegemónico, el PLD, que ha utilizado los recursos del Estado de manera exagerada para sus propios beneficios e intereses en colusión con otras organizaciones. El PRD, que antes era mayoritario y ahora es minoritario, y el Partido Reformista, que también era un partido tradicional y se convirtió en un partido minoritario. Entonces, el PLD actualmente obstaculizó el desarrollo de esos propios partidos para hacerse con el control del financiamiento público. Eso generó un alto sistema de corrupción que ha colocado a la República Dominicana entre uno de los países con mayor nivel de corrupción, no solo en la región latinoamericana y del Caribe, sino también en el mundo. Es un entramado, el PLD creó un entramado corrupto con cimientos muy profundos que va a costar mucho tiempo al país realmente desentrañar y quizás juzgar alguno de esos casos. Esto no viene de la mano sola del PLD, viene de la estructura institucional que el propio partido creó cuando aprobó la Constitución del 2010, que determinó que el presidente de la República, a su vez, es quien preside el Consejo Nacional de la Magistratura. No. De manera que tiene incidencia en el Poder Judicial. Del mismo modo, el presidente de la República históricamente ha seleccionado al Procurador General de la República, pero el Procurador General de la República lidera todo el sistema de selección dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, esta confabulación entre un presidente que elige un procurador general de la República que es su amigo y que es su aliado, con un sistema político que lo avala, le permite al PLD utilizar todas las herramientas del poder para hacerse con el control de las Cortes, porque el Consejo Nacional de la Magistratura no solamente selecciona a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, sino también del Tribunal Electoral. Entonces, esto ha creado un entramado político de unos efectos perversos en la sociedad. Como consecuencia, esto le permitió al PLD tener un control del sistema electoral. Y los procesos electorales siempre han estado repletos de actos de corrupción. Por otro lado, el partido invirtió una cantidad de dinero extraordinaria en los medios de comunicación para crear una imagen de perfección del partido. La República Dominicana les llama bocinas a estos comunicadores que muchas veces no son tales comunicadores, sino que son individuos que utilizan los medios de comunicación, han utilizado los medios de comunicación para alabar las bonanzas del partido. Entonces, esta gran inversión en la publicidad generó una imagen de un gobierno que funcionaba perfectamente. Por otro lado, como ha sido tradición desde los gobiernos de Balaguer, en la República Dominicana existe
una nómina pública muy elevada. El PLD se encargó de multiplicar por cifras muy altas esa nómina pública. Como consecuencia, tiene un electorado fiel dentro del espacio público que vota a su favor, obviamente, porque son personas que reciben los subsidios del Estado directa o indirectamente, sea como empleados o sea como subsidiados del sistema. De acuerdo. Entonces, todos estos elementos le permitieron al PLD mantener un control hegemónico del sistema político. Bien, cuando se desata el fraude, el escándalo de Odebrecht, se destapa el hecho de que la República Dominicana es uno de los países contratistas de Odebrecht y que Odebrecht había pagado 92 millones de dólares en prevaricación, ¿verdad? A los funcionarios del PLD. La República Dominicana se moviliza, la sociedad se moviliza y se produce un fenómeno muy interesante que empezó en enero del 2017, cuando los jóvenes centennials y millennials, o sea, de la generación Z y de la generación millennial y sobre todo de clase media, empiezan a movilizarse en contra de la corrupción y de la impunidad. Porque lo que pasa es que el PLD, con sus estrategias más el entramado institucional, produce un sistema completamente impune. Los casos de corrupción son denunciados por periodistas que el PLD censura inmediatamente. O, por ejemplo, decide que la persona que ha sido encontrada responsable de un acto sea destituida de su función y puesta en otro puesto. De acuerdo. Entonces, eso determina que hay una manipulación constante de todo el sistema político. Entonces, se constituye la llamada Marcha Verde, que por 2 años estuvo manifestándose en la sociedad y que conjugó ya no solamente a los jóvenes de clase media, sino también a todos los sectores de la sociedad, sectores de diversos ámbitos de la sociedad, incluyendo de partidos políticos. La Marcha Verde se estuvo manifestando por 2 años intensos. El gobierno, el entonces presidente Danilo Medina, no presta atención a los reclamos de la sociedad y se convierte en un presidente que es desafecto por la sociedad porque no escucha. Lo denominan como el presidente que no escucha, que está sordo. Entonces, esas movilizaciones con la de la Marcha Verde, que fueron antecedidas por una movilización que se llamaba la de la sombrilla amarilla, que era por el aumento de la subvención en la educación, ya viene generando una sociedad que se va dando cuenta de los desmanes políticos y que quiere participar, porque había sido esa sociedad de clase media juvenil, había sido apática a la política, pero ahora empieza a intervenir en la política y la digitalización social le permite llegar a amplios sectores de la sociedad que ellos convocan y luego congregan en determinados puntos del país. Una muestra de ello fue cuando se produjo en febrero el fraude automatizado de las elecciones municipales. Entonces, los jóvenes se reunieron en la Plaza de la Bandera, que está justo enfrente del edificio de la Junta Central Electoral, y por varios días se manifestaron contra el fraude electoral y estaban determinados a que ellos querían unas elecciones limpias. Es importante este aspecto porque estos jóvenes representan más del 40% de la población votante. Entonces, se celebran elecciones nuevas municipales en marzo y la participación fue relativamente alta, tomando en cuenta que estamos en plena pandemia del COVID y todavía en momentos en que el mundo no tenía claro hacia dónde ir y cómo protegerse. Pues la gente hizo lo que pudo, se organizaron las elecciones y entonces el PRM, que es un partido que nace del PRD cuando el PRD es dividido,
entonces se convierte en el partido mayoritario, que ya había sido un partido que participó en las elecciones del 2016 como oposición, pero que obtuvo algunos escaños, pero no obtuvo la presidencia. Entonces la gente vota en contra del PLD y a favor de un cambio político que les permita conseguir el mayor objetivo que tiene la sociedad, y es que se condene a los culpables de corrupción. Entonces, todo esto ha desatado una actividad social y política bastante intensa en el país, en el que la sociedad se manifiesta de cualquier forma cuando hay un desatino político. Esto es muy importante porque el nuevo gobierno llega al poder con más del 53% de los votos, o sea que gana en una primera vuelta con amplitud, sin presión. Pero este es un gobierno que está constantemente siendo demandado y cuestionado por la sociedad sobre los cambios que la sociedad reclama. Este nuevo presidente, Luis Abinader, es hijo de Abinader, que era el fundador de la Alianza Democrática, que luego fue miembro del PRD y que fue un hombre con una trayectoria política incólume. Tanto él como su familia. Entonces la gente investiga todo el background de este personaje, que al principio los votantes le llamaban el candidato Tayota. La Tayota es un vegetal dominicano que se usa para ensalada y que es muy insípido. Entonces la gente decía que él era insípido. Sin embargo, él empieza a tomar una serie de medidas dirigidas a producir el cambio político que la sociedad reclama y que él dice representar. Una de ellas, simbólicamente importantes, es que él decide no cobrar el salario como presidente y utilizar esos recursos para construir casas a las personas necesitadas. Entonces se desprende el salario, él es un empresario de una familia pudiente y entonces toma esa medida simbólica. Otro aspecto importante, que es el más importante de todos, es que designa como procuradora de la República a una mujer políticamente independiente. Miriam Germán, que había sido atacada por el partido anterior, por el gobierno anterior, y había sido destituida de su puesto porque no estaba en connivencia con la praxis corrupta del anterior gobierno. Y nombran a una joven, una joven millennial, que es la procuradora adjunta, y han empezado a hacer la persecución de casos de corrupción, no solo de los gobiernos del PLD, sino también de los actuales funcionarios. Porque a pesar de que la juventud es tan importante, la ministra de la Juventud tuvo que renunciar porque se encontraron irregularidades en su ejercicio cuando era funcionaria pública. Pues muchísimas gracias, Jacqueline. Ya tenemos que terminar la grabación. Te agradezco enormemente tus palabras. Muchas gracias.